Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en una edición más de Tras la Frontera. Les saluda con mucho gusto Mari Chávez y quiero que sepan que hoy tenemos un programa espectacular. Tenemos un invitado de lujo, Dani Murillo, que nos va a contar su historia de vida en los Estados Unidos. Es una historia de vida que está llena de complicaciones, pero que las logró superar y que ahora se dedica a educar a personas en Estados Unidos. Pero no les quiero adelantar más porque quiero que sea él quien nos platique. Y bueno, quiero recordarles que este programa es una producción de Alquimia TV. Tras la Frontera es un programa especializado en temas de migración para la comunidad zacatecana que vive en Estados Unidos y, por supuesto, para hacer el contacto con sus familiares aquí en Zacatecas. Y sin más, empezamos con el resumen de noticias. El diputado migrante Roberto Lamas Alvarado realizó este fin de semana una gira de trabajo por Washington, D.C., en la que se reunió con legisladores mexicoamericanos y en especial con Lou Correa, de origen zacatecano, porque para ambos es importante tender fuentes para Zacatecas y buscar la inclusión de los paisanos. En este mes patrio, nuestros migrantes en Estados Unidos celebraron las fiestas por la independencia de México, con su participación en los desfiles realizados en ciudades de California, Illinois y Texas, entre otros estados, donde resaltaron el orgullo de ser zacatecanos y mostraron las costumbres y culturas de esta entidad. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el segundo Foro Nacional por una Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, Comunidad, Migración y Equidad, organizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuyo propósito es construir una agenda integral con perspectiva de género, migración y justicia social. Gracias a la gestión del Club Social de Tepechitlán en Estados Unidos, a través del programa 2x1 para migrantes, la secundaria técnica número 11 Belisario Domínguez recibió un camión escolar para el traslado de 250 estudiantes de la cabecera municipal y 4 comunidades cercanas, informaron el presidente de la organización, Darío Castañeda, y la directora de la escuela, Gloria Vanessa Rodríguez. El picnic torneo de voleibol con causa realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos por el Club La Barranca fue todo un éxito, ya que se cumplió el objetivo de recaudar fondos económicos para apoyar a la migrante Laura Hernández en su lucha contra el cáncer de mama. Vamos a un corte comercial y volvemos en un momento, ahora sí, con nuestro entrevistado, Dani Murillo. Volvemos, no se vaya, va a estar muy buena esta entrevista. Hoy los migrantes zacatecanos enfrentan una dura realidad. En los Estados Unidos, las políticas migratorias más estrictas generan incertidumbre. El temor de ser deportados o de no poder seguir apoyando a sus familias en México es constante. Muchos viven con la angustia de no saber si podrán continuar brindando el sustento necesario para sus hogares. El gobierno del estado de Zacatecas comprende esta situación. Más del 40% de las familias zacatecanas tienen un familiar al otro lado de la frontera, y lo que los migrantes envían no se limita al dinero. Ellos aportan trabajo, cultura, resiliencia y esperanza. Sus esfuerzos y sacrificios contribuyen al bienestar de sus familias y comunidades. Por esto, el gobierno de Zacatecas lanza el primer programa estatal para garantizar seguridad social a nuestros migrantes y a sus familias en México. Este programa incluye servicios como IMSS, Infonavit, pensión, atención médica y asesoría legal, que nuestros migrantes han ganado con su esfuerzo y dedicación. Este programa va más allá de la asistencia. Busca dignidad y justicia, asegurando que cada zacatecano, esté donde esté, sepa que su tierra no lo olvida. Zacatecas, Año del Bienestar. Estamos contigo, hoy y siempre. Qué bueno que siguen con nosotros y con nosotras, nos da mucho gusto tenerlos aquí. Y bueno, les presento a nuestro invitado de lujo, Dani Murillo. Él es actualmente director asociado y cofundador de la organización Académicos Clandestinos, una organización comprometida con la construcción de la conexión entre la prisión, la universidad y la carrera profesional.
Dani, bienvenido. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a todos por la oportunidad de estar aquí con ustedes en Tras las Fronteras. Es una gran oportunidad de compartir un poco de mí. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por estar, porque quiero decirles que él viene de paso, él vive en Estados Unidos, viene a hacer algunas actividades familiares y profesionales aquí en México, va a estar en Zacatecas, va a estar en Jalisco, Sí. y pues abrió un espacio para platicar con todo el público de Alquimia TV. Y Dani, pues vamos entrando en materia, Sí. luego. Platícanos por qué creas esta iniciativa de educación para personas en la cárcel y excarceladas. Sí, no, pues para mí esta iniciativa nace pues de la experiencia personal, ¿no? Yo soy una persona que fue privada de su libertad por 14 años y los últimos 7 años de mi encarcelamiento me pusieron en ¿cómo se dice? En un régimen de aislamiento o confinamiento solitario. Y durante ese aislamiento, las personas que me rodeaban, también estaban en aislamiento, cuando se dieron cuenta que nomás me faltaban como 5 años para salir, muchos de ellos ya estaban ahí por el resto de sus vidas, ya nunca iban a salir. Y cuando se dieron cuenta que yo tenía 5 años, ellos pues me motivaron, me apoyaron para que comience mis estudios. Y era con la educación técnica, nomás era recibir lo que es el high school diploma, ¿no? O la prepa, ¿no? O la secundaria, digo. La secundaria, la secundaria, sí. Y después, pues, después de que terminé esa parte de mi educación, me siguieron motivando y pues, tratando pues, de empujarme, ¿no? De motivarme ¿sabes qué? Sigue tus estudios. Y luego, pues, en ese tiempo, en el segmento solitario, había un programa de colegio de educación superior y pues me ingresé y traté pues, de obtener mi certificado, mi diploma de educación superior técnica, pero no pude lograr terminar la carrera. Y cuando salí, dije, ¿sabes qué? Voy a terminar lo que comencé adentro. Y era pues, obtener el certificado de educación técnica. Y cuando me ingresé al colegio comunitario, que está allí en la ciudad donde yo vivía, en la ciudad de Norwalk, donde vive mi familia, luego que me ingresé, me topé a un amigo que también era del barrio, pasó tiempo encarcelado, y él ya se había graduado de ese colegio y ahora iba a la Universidad de California, de Irvine, y él quería estudiar medicina. Y era un amigo de mi barrio, Manuel Candelario, que en esa conversación como de 30 minutos, no lo había visto como en 15 años. Okay. Y en esa conversación me dijo todo lo que él había hecho para poder completar su carrera en el colegio y luego ingresarse a la universidad. Y cuando él me compartió su experiencia, yo dije, yo quiero hacer lo mismo y lo voy a hacer. Y pues me dediqué todo mi tiempo y mi energía a mi educación. Salí de la cárcel el 2010, me ingresé como 2-3 días después de salir al colegio, pero como salí un poco tarde, no pude comenzar las clases del semestre de primavera y me tenía que esperar hasta el verano. Okay. Pero en ese tiempo yo iba al colegio nomás a hablar con los consejeros, hablar con los profesores, hacerles preguntas, qué tipo de recursos, qué existe aquí para poder yo avanzar con mis estudios. Y pues encontré una comunidad de profesores y de administradores y empleados en el colegio que me apoyaron, y no nomás ellos, también mi familia, mi mamá, mi papá me apoyaron mucho en dedicarme a mi educación. Y luego cuando me gradué y me fui para la Universidad de California, de Berkeley, donde fui aceptado, el primer día de escuela me topé a un señor que en una conversación de 5 minutos me di cuenta que los dos estábamos encarcelados en aislamiento solitario. Estábamos encarcelados, él pasó 18 años, yo pasé 14, él pasó 8 años en aislamiento solitario, yo pasé 7. Y estamos en el mismo lugar. Claro, Nunca no los conocíamos, no sabía quién era el Señor, pero nomás en conversar y en platicar de nombres, en personas que conocíamos en común, nos dimos cuenta que los dos estábamos allí. Y eso yo me pregunté a mí, si yo estoy aquí con esta experiencia, tú estás aquí con esta experiencia, ¿quién más está aquí? Y me dediqué a buscar a esas personas. Y poco a poco, en compartiendo mi historia, compartiendo lo que había vivido en clases o con compañeros de escuela, poco a poco había gente que también me salía pues del closet, ¿no? Sabes que yo también pasé tiempo encarcelado.
pero no le quiero decir a nadie porque tengo pena, ¿no? Claro. Y le digan, O "Ay". los estigmatiza la Sí, sociedad, ¿no? Luego ya exactamente. no consigues trabajo, nadie quiere hablar contigo. Exactamente, exactamente. Y nosotros creamos una asociación de estudiantes. Primero comenzamos con una asociación de estudiantes que le llamamos Underground Scholars, que académicos clandestinos. Y Underground Scholars es un programa para personas que estaban privados de libertad y ahora están ingresados en la universidad. Y comenzamos con una asociación de estudiantes y luego poco a poco hacemos abogacía como nosotros, los estudiantes, hablamos con los administradores de la universidad, con políticos para que nos apoyaran y poco a poco ese apoyo sí se vino, nos dieron ese apoyo. Ahora, hasta el momento, comenzamos en el 2013. Ahora, hasta el momento, en el 2022, sí, 2022, pudimos conseguir una ley donde ahora el Estado nos da $4 millones para poder apoyar a estudiantes que estaban privados de libertad en la universidad. Tardaron 9 años para poder conseguir el apoyo, o sea, no fue inmediato. Sí, no fue inmediato, pero nosotros teníamos que comprobar que es algo que es útil, algo que es necesario y algo que sí está causando que sí está impactando a nuestras comunidades, pero para algo positivo. Claro. Y este apoyo, pues con ese apoyo ahora podemos apoyar a muchos más estudiantes. Y no nomás podemos apoyar a muchos más estudiantes, pero fuimos de la Universidad de California de Berkeley y luego nos fuimos a todos los planteles de la Universidad de California. Ahora estamos en la Universidad de California de Davis, en la Universidad de California de Santa Cruz, en la Universidad de California de Merced, Los Ángeles, Santa Bárbara, Irvine, Riverside y San Diego. ¿Y cuál más? Y Santa Bárbara, no sé si es Santa Bárbara, pero sí, en 9 planteles. O sea, ahora estamos en 9 planteles y cada plantel tiene un programa que está apoyando a personas que estaban privados de libertad. Pues ya vieron qué interesante, porque como lo dijo Dani hace un momento, él inició esta iniciativa porque la vivió en carne propia. Y la de él es una historia, pues difícil, decía yo al principio, porque cuando platicábamos antes de entrar al programa, él decía, bueno, es que yo en adolescente me sentía sin amor, me sentía con conflictos en mi hogar, violencia familiar, y a los 14 años se involucra con pandillas y a los 15 entra a la cárcel. Él no dice que no cometió el delito, él dice que sí lo cometió, pero lo corrigió ahora en su vida. Él es un hombre que está ayudando a gente que vive situaciones difíciles por las que estuvo en la cárcel y los está ayudando a estudiar para que hagan una vida productiva después de que egresan, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, yo quisiera que nos platicaras, ahorita en México estamos viviendo una situación muy complicada, Dani, con las cuestiones de inseguridad. Sí. Los jóvenes, son miles de jóvenes los que las bandas agarran al año para meterlos en mil cosas, de cuestiones de bandas. Y los jóvenes aceptan porque piensan que es dinero rápido, piensan que es fama, que tienen mujeres. Tú estuviste en la cárcel desde los 14 años, desde los 15 y estuviste 15 años en la cárcel. Yo quisiera que platicaras cómo es estar encarcelado en Estados Unidos, para que los chicos no piensen en que son, pues que son dinero fácil, situaciones rápidas, porque tienen consecuencias graves. Sí. Platícanos tu experiencia, por favor. Sí, cómo no. Mi experiencia propia está basada en el sistema de prisiones estatal de California. Y puede ser muy diferente a otras prisiones estatales y al sistema penitenciario federal. En California, durante mi tiempo, yo personalmente me sentí desesperado y lleno de ira debido a las experiencias que viví en mi casa. Viví desde muy niño como hasta los 13 años. Es cuando ya paró la violencia doméstica. Pero nomás porque yo también confronté esa violencia con violencia. Ok. ¿No? ¿Respondiste igual como lo que recibías? Sí, pero lo que yo no recibía esa violencia era mi mamá o si no mi hermano más mayor. Ok. Y pues ya como para los 13 años yo ya sentía desesperación, no sentía que tenía esperanzas para la vida. Mi
me ingresé en una pandilla a los 13 años y algo que me di cuenta es que la mayoría de mis amigos también estábamos viviendo lo mismo en la casa. Vivimos la violencia doméstica que sí impacta a los niños. Eso es algo que la educación primordial para los niños viene de la casa. Y esa educación que ellos reciben en la casa va a ser los que lo va a formar y cómo van a ver el mundo de la perspectiva de lo que de las experiencias, es cómo van a ver la vida de esa perspectiva, ¿no? Y cuando yo me fui a la calle ya estaba lleno de rabia y pues poco a poco mis amigos los están encarcelando, los están golpeando, otras bandas los están golpeando o matando. Tengo como 15 amigos que han sido asesinados. Y pues para mí la violencia, ya después de esas experiencias, la violencia se me hizo muy fácil. Se me hizo como algo natural, ¿no? Pero no es natural y no es normal. No es normal esa violencia que estamos viviendo en la casa y en la comunidad. Eso no es normal. Eso es Y algo... además es un círculo una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Exactamente. Y pues yo cuando llegué a estar encarcelado a los 15 años, la primera vez fue a los 15 años por vender drogas, salí después de 6 meses y luego cuando ya había salido, un amigo mío que lo conozco desde niño, desde casi de los 7 años, 8 años, porque su hermano era mi mejor amigo en la escuela, él era un poco más adulto que yo, mi amigo Tony Rivera, fue asesinado el Día de las Madres, 1995, y yo había salido como 2 meses después. Y cuando salí, miré tanto dolor en el barrio, todos pues con dolor porque habían matado a un amigo que muchos de nosotros lo queríamos, ¿no? Y cuando salí, pues luego, el primer día ya me dediqué a lo malo y no duré como más de 9 meses. 9 meses y luego me arrestaron. Pero en esos 9 meses tenía todo, tenía dinero, tenía todo lo que estabas hablando, ¿no? De joyas, de ropa, de mujeres y todas esas cosas, ¿no? Pero era ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español, pero un facade, era una aparición que falsa. Y te iba a decir yo, un vacío interno, ¿no? Exactamente, tratando de llenar ese vacío, ¿no? Y me agarran a los 16 años y me meten, agarro una sentencia de 15 años y ya para ese tiempo yo ya estaba desesperado, sin ninguna esperanza. Literalmente yo pensé que iba a pasar el resto de mi vida encarcelado. Yo pensé que iba, y eso es lo que pasó. Me metí en más problemas en la cárcel, físicamente peleándome con otras personas o pues es una prisión, ¿no? Teníamos hasta cuchillos, ¿no? Y después de como después de 7 años encarcelados, las autoridades me juzgan o ¿cómo dice? ¿De 7 años o de 7 meses? 7 años. Después de 7 años, Después de 7 años encarcelados, los guardias me dicen que soy parte de una pandilla prisionera y me meten en el régimen de aislamiento por lo que me falta de sentencia, ¿no? Que eran como 7 años más. Y el aislamiento solitario fue creado simplemente para quebrar a las personas mentalmente, físicamente y espiritualmente. Pero para mí fue una oportunidad de conocerme a mí mismo. Y eso nunca lo pudiera lograr si no fuera por las personas que estaban alrededor de mí. Personas que también estaban encarcelados. Eso iba a decir. Personas que fueron juzgadas como lo peor de las prisiones estatales de California. Porque ya cuando llegas al aislamiento solitario, eres porque según eres lo peor de lo peor. Y estas personas me enseñaron a reconocer algo que yo no pude reconocer dentro de mí mismo. Y era mi propia humanidad. Claro. Y eso es lo que me dio la fuerza de enfocarme en mi educación y en prepararme para salir, ¿no? Y no nomás para prepararme en mi educación, pero para aprender por qué llevo tanta rabia, por qué llevo tanto odio. Y cómo puedo deshacerme de ese rencor que tengo dentro de mí, Claro. o cómo lo puedo convertir en algo positivo.
Ujú. Y eso es lo que ahora me dedico. Claro. Entonces, cuando estuviste en el aislamiento, fue como decimos en México, tocar fondo para de ahí volverte o pensar en una vida distinta. Tuve que entrar a la oscuridad para mirar la luz. Claro. Y para valorarla, Sí, ¿no? Finalmente. sí. Me llama la atención otra cosa. Tú decías hace rato, pues yo me metí en pandillas porque en mi casa había violencia, no recibía el apoyo de mis padres, pero luego ahorita en la plática que dijiste, cuando salí, mi familia me ayudó. Sí. ¿Cómo se da esa vuelta, ese giro en el trato, en la relación? Algo que quiero aclarar, que mi padre nos dio todo. Ujú. Lo En lo material. material, en lo Mi económico. papá nos dio Max. todo. Nos dio... Éramos los primeros en el barrio que teníamos Nintendo en el 1987. Teníamos para grabar películas. Vinimos al rancho siempre con la cámara para grabar las quinceañeras y los bailes y todo, ¿no? Ok. Era estar en los medios de los 80s, 87, 88, 89. Mi papá tenía muchísimo trabajo en los Estados Unidos, en California. Tenía mucho éxito. Siempre iba gente desde el rancho a trabajar con él. Cuando era niño iba a la escuela, siempre había como unos 15 personas del rancho de mi papá esperándolo para que le dieran las órdenes para dónde ir a trabajar. Mi papá agarraba trabajo como de 500 casas Ok. para construir. Voy a hacer un paréntesis Sí. ahí cuando hablas de tu papá, porque quiero decirles que Dani es de origen zacatecano, pero específicamente de Fresnillo. Sí. Y él es nacido en los Estados Unidos. Sí. ¿En dónde existe? ¿Long Beach? En Hawaiian Gardens, California, Ok, que es una comunidad donde hay mucha gente del Ahijadero, que es Ah. el rancho de donde viene mi papá. perfecto. Sí. Entonces, seguimos. Tus papás te daban todo lo material Sí, y lo sí, económico. pero lo que mi papá no sabía darnos era el amor incondicional. Un día está golpeando a mi mamá, el día siguiente me está dando $20 para que olvide lo que pasó. Y yo como niño, pues lo tomo. Y me voy a las maquinitas, me voy a jugar con mis amigos, a comprar una pizza, para olvidarme de lo que estoy viendo en la casa. Pero sí, nos dio todo, pero no nos dio lo más importante. Y ese es el amor incondicional. Claro, protección, cariño. Y dijiste tú, todo Y- ese y- rencor lo guardabas. Mi mamá sí nos daba. Eh, Pero yo creo que también mi mamá era una persona que apenas viene del rancho, viene de los Estados Unidos, es una cultura muy diferente Ujú. y nosotros como niños también estamos siendo influidos por esa cultura y poco a poco nos vamos alejando. Claro. Y además, ¿qué nivel educativo tenían tus papás? ¿Terminaron la No, secundaria, ni la la primaria. universidad? Ni la Y primaria. mi papá se fue para Guadalajara como a los 13 años Ok. y mi mamá, pues exactamente no sé cuándo, a qué hora, a qué edad, como a los 17, 18, también Ujú. se fue para Guadalajara, ahí es donde se conocieron. Ah, ok, ok. Sí. En Guadalajara. Y es decir, también antes no había tanta promoción de los derechos humanos y Sí. la no violencia en la Oh, familia, sí, sí, nada, para nada. ¿verdad? Pero Sí. bueno, de eso ya platicaremos más al ratito, porque tenemos que ir a un corte. Pero no se vaya, ya ve usted que esta plática está muy interesante. Volvemos en un minuto. Acompáñanos. Hoy los migrantes zacatecanos enfrentan una dura realidad. En los Estados Unidos, las políticas migratorias más estrictas generan incertidumbre. El temor de ser deportados o de no poder seguir apoyando a sus familias en México es constante. Muchos viven con la angustia de no saber si podrán continuar brindando el sustento necesario para sus hogares. El gobierno del estado de Zacatecas comprende esta situación. Más del 40% de las familias zacatecanas tienen un familiar al otro lado de la frontera, y lo que los migrantes envían no se limita al dinero. Ellos aportan trabajo, cultura, resiliencia y esperanza. Sus esfuerzos y sacrificios contribuyen al bienestar de sus familias y comunidades. Por esto, el gobierno de Zacatecas lanza el primer programa estatal para garantizar seguridad social a nuestros migrantes y a sus familias en México. Este programa incluye servicios como IMSS, Infonavit, pensión, atención médica y asesoría legal, que nuestros migrantes han ganado con su esfuerzo y dedicación. Este programa va más allá de la asistencia. Busca dignidad y justicia, asegurando que cada zacatecano, esté donde esté, sepa que su tierra no lo olvida. Zacatecas, Año del Bienestar. Estamos contigo, hoy y siempre.
Chorimalpa, el auténtico chorizo de Malpaso, pueblo choricero. 100 años conquistando paladares con su receta única, perfeccionada con los más finos ingredientes 100% zacatecanos, para brindarte un sabor inigualable que ha marcado generaciones. Tú ya lo conoces, ¿qué esperas? Lleva Chorimalpa a tu mesa y disfruta el sabor que hace historia. Chorimalpa, el auténtico sabor de Malpaso, te ofrece el mejor chorizo de Zacatecas y una gran variedad de productos. Elaborados con la más alta calidad, para que disfrutes el sabor que hace historia. Encuéntranos en tu tienda favorita o en Al Súper y lleva el auténtico sabor de Malpaso a tu mesa. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Tras la Frontera. Les recordamos que es una producción de Alquimia TV para la comunidad migrante en Estados Unidos y sobre todo para sus familias aquí en Zacatecas. Y bueno, estábamos platicando con Dani su historia de vida y cómo de joven comenzó en la relación con las bandas, cómo ingresó a la droga, cómo llegó a la cárcel y cómo eso en algún punto, cuando estaba en aislamiento, lo hizo cambiar su visión y desear otra vida mejor. Y Dani, ahorita que tú platicabas de que entraste cuando eras joven, busqué aquí en el internet porque hace unos meses se hablaba de una cifra para México muy escalofriante, le pondría yo el tema, porque dice que el crimen organizado capta al año entre 30,000 y 40,000 menores de edad y que también hay estadísticas que dicen que 250,000 niñas y niños al año están en riesgo de caer en manos de las bandas criminales, así como tú caíste en manos de las pandillas. Entonces, este es un llamado de alerta que yo quiero hacer para que tengamos en México cuidado las familias con nuestros hijos e hijas, porque tú lo viviste en Estados Unidos y nos cuentas cómo estuvo de complicada tu vida. Finalmente sales de la cárcel, cambias y dices, tengo que hacer una organización porque conoces gente como tú, o cómo es el proceso que vives para iniciar esta ayuda, porque no lo veo de otra forma, esta ayuda para las personas que están en la cárcel y que están excarcelados. Repítelo otra vez la pregunta. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo organizas con otras gentes o tú cómo lo haces para hacer esta organización para ayudar a las personas en educación que están en la cárcel? O sea, ¿cómo se da el proceso de hacer esta asociación? O iniciativa, ¿verdad? Sí. ¿Es una asociación o es una iniciativa? Ahora es una asociación. Ahora es sí, una pero asociación. comenzamos con una iniciativa estudiantil. Ok. Sí. El Underground Scholars o el Berkeley Underground Scholars o académicos clandestinos que en Berkeley. Que ahora ya entendí por qué el de clandestinos. Yo decía, ¿por qué académicos clandestinos? Claro, porque no dicen que estuvieran en la cárcel, ¿verdad? Exactamente. Y esa iniciativa pues comenzó como una iniciativa estudiantil en la Universidad de California de Berkeley. Yo fui uno de los cofundadores. Y esa iniciativa se da a base de conversaciones que tuve con dos profesoras y pues en ese tiempo era un estudiante del programa de doctorado, ¿no? Era un compañero que se llama Francisco Cacique y la profesora era Victoria Robinson y Patricia Hilden, que eran profesoras en la Universidad de California de Berkeley. Y cuando yo llegué a la Universidad de California de Berkeley, yo había llegado con una beca donde tenía que hacer un reportaje, una investigación cualquier investigación que yo quisiera escoger. Ajá. Y lo que yo seleccioné era un tema que se estaba hablando mucho en ese tiempo, que se llama el School to Prison Pipeline, que significa, es como de la escuela a la prisión. Ok. Y hay un fenómeno que eso existe y ha sido comprobado que en las escuelas públicas que están en barrios marginados se enfocan más en el castigo de los niños que en la educación de los niños. Claro. Y muchas veces esos castigos poco a poco los van llevando al sistema de juveniles y donde llegan encarcelados y luego después de ahí, pues poco a poco es como van avanzando
hasta llegar a la prisión, ¿no? Ujú. Ya se han hecho muchos estudios de este fenómeno y yo seleccioné este tema pues, porque era mi vida personal, esa era mi Claro. vida. Y yo quería hablar de eso. Y cuando llegué a la Universidad de California de Berkeley, me topé con la profesora Patricia Hilden y Victoria Robinson, y ellos ya tenían una conversación con la intención de crear un espacio para personas que estaban privados de libertad. Ujú. Pero el problema es que no conocían a nadie. Y luego cuando yo llegué y me presenté y les dije, ¿y sabes qué? Yo tengo esta experiencia. Ellos me dijeron, mira, pues esto es lo que nosotros queremos hacer aquí. Queremos crear un espacio. Igual como había otra universidad que se llama la Universidad de San Francisco Estatal, o es la Universidad Estatal de San Francisco, que allí ya tenían un programa para personas que estaban privados de su libertad y que ya existía desde el 1967. Ya tiene, y fue comenzada por un profesor que también estuvo privado de su libertad en los 50. Ok. Y- O sea, después de haber estado en el lugar incorrecto en tu adolescencia, cuando sales, llegaste al lugar correcto. Sí, Así lo podemos exactamente. traducir. Sí, sí. Pude llegar allí simplemente porque recibí el apoyo necesario de personas que eran parte de mi comunidad. O sea, mi madre y mi padre que me dijeron, ¿sabes qué? Si vas a la escuela, no tienes que pagar renta y puedes vivir aquí sin pagar renta. Sí, claro. Yo personalmente no quería regresar a la casa, pero no tenía otra opción. Y pues regresé a la casa y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Si vas a regresar y pues dedícate al estudio, si no pagas renta, o si no, ponte a trabajar para que nos apoyes. Y yo pues me dediqué a la educación y pues así es como me ingresé a la Universidad de California de Berkeley y me topé a ese señor que conocí el primer día de escuela, y con él y con las dos profesoras comenzamos a tener estas conversaciones y poco a poco comenzamos a conocer a otras personas que también estaban privadas, que tenían esta misma experiencia Ujú. de ser privados de su libertad. Y comenzamos a reunirnos cada semana en hacer estrategias en cómo poder comenzar un programa, una asociación. Y fue comenzamos como en el 2013 y ya como para el 2015, 2014, en el otoño, en el semestre de otoño de 2014, habíamos recibido unos fondos ¿cómo se dice? ¿Estatales o de No, eran fondos de la Asociación Estudiantil de California, que es una asociación que ellos reciben fondos de la universidad y con esos fondos ellos los pueden dar como en becas. Y nos dieron una beca de $100,035. Y con eso pudimos agarrar un espacio, una oficina, computadoras, mesas y todo para que podamos crear un espacio para nuestros compañeros y compañeras. Y así poco a poco más gente venía y se asociaron con nosotros y llegó a un punto donde pues había más gente en otros planteles que también nos estaban diciendo ahí, ¿sabes qué? Nosotros queremos también comenzar los que comenzaron ahí. Y ahora existimos en 9 planteles de la Universidad de California de Berkeley, ¿Y ya apoyando. cuántas personas atienden actualmente? Ahorita en el programa donde yo trabajo, en la Universidad de California, tenemos casi como 100 estudiantes. Son Que, bastantes. pero también no nomás apoyamos a estudiantes que fueron privados de su libertad, pero también apoyamos a los familiares. Por decir, si por un casualidad, si mi mamá estaba ingresada en la universidad, Ujú. ella también podría recibir apoyo porque es una mamá de un hijo que estuvo encarcelado y también ella vivió esa experiencia. Porque nosotros reconocemos que la experiencia de la persona encarcelada no es una experiencia que es Individual. O sea, que individualmente, afecta no, al individuo, así, exactamente. ¿no? Al núcleo familiar. Si tú me preguntas quién fue mi compañero de celda que pasó más tiempo conmigo, yo voy a decir mi mamá. Aunque ella no estuvo ahí en la celda conmigo, ella también tuvo esa experiencia de que yo estaba encarcelado. Ujú. Y yo sé que esa experiencia la impactó de una forma negativa. Sí, claro. Es como las adicciones que dicen, no es nada más la vive el adicto, Sí. sino toda la familia, la gente que la rodea. Sí, exactamente. Y ella fue la que estuvo contigo. ¿Y quién sería el segundo? ¿A quién podrías tú considerar? ¿Fueron algún compañero realmente de celda? Sí, sí. ¿O algún guardia? No sé. ¿Quién No, sería? yo diría varios compañeros, algunos compañeros de celda,
como uno de mis primeros compañeros de estrada cuando había comenzado, aunque esa experiencia fue negativa en términos de las cosas que me andaba enseñando, él me estaba enseñando cómo hacer un cuchillo de un pedazo de metal, o cómo agarrar un pedazo de plástico y convertirlo en un arma. Pero también reconozco que aunque lo que él me estaba enseñando era cosas negativas, en este momento reconozco que él me estaba enseñando cómo sobrevivir mi tiempo dentro de la cárcel, porque es una vida de perro come perro. ¿No? Muy dura. Sí, sí. Y lo que, aunque era lo que me estaba enseñando no era positivo, me andaba enseñando cómo sobrevivir. Porque iba a pasar en ese tiempo ya tenía como 2 años adentro, entonces me faltaban como 12 más. Pero poco a poco, yo por mi propio mérito comencé a estudiar, no así en una escuela, pero nomás mi mamá me mandaba libros y yo siempre tenía un aprecio a la educación, siempre tenía un aprecio a la educación y no nomás a la educación, pero también a la historia de México. Me encantaba leer sobre la Revolución Mexicana, me encantaba leer sobre Pancho Villa, Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón y todos esos personajes de la Revolución Mexicana, ¿no? Y cuando... la educación me gustaba, pero no me gustaba la educación sistemática. Ok. Pero ya cuando entro al aislamiento solitario, estoy rodeado por personas que me están apoyando, ¿no? Personas como mi compa Smokey de Los Ángeles, René Muñoz, que él fue como mi consejero, él fue el que me guió. Cuando yo comencé la escuela educativa superior en aislamiento solitario, yo nomás estaba tomando clases y no sabía qué es lo que estaba haciendo. Claro. Y no fue hasta que llegué al lado de mi compañero, René Muñoz. Él es el que me guió como un consejero académico. Me dijo, no, mira, esto es lo que tienes que hacer para prepararte para poder agarrar un certificado y al mismo tiempo poder cumplir los requisitos para que te puedas ingresar a la universidad. Si no fuera por él, quizás nunca hubiera aprendido. Sí lo hubiera aprendido, pero ya con tiempo, ¿no? Claro, y no con conciencia, ¿no? No Sí. con conciencia de ir hacia allá. Sí. Pero él, sí, me topé, había experiencias negativas, pero también muchas experiencias positivas, especialmente en un lugar tan oscuro como el aislamiento solitario. Si no fuera por esa experiencia, no digo que era una experiencia buena, pero yo tuve la sabiduría de poder convertir esa experiencia negativa en algo positivo y tomarlo como motivación para cambiar no nomás mi vida, pero también intentar de ser ¿cómo dice? Un role model, un personaje positivo para mi hermano y mi sobrino. Ejemplo, para ser un ejemplo. Exactamente. Cuando yo estaba encarcelado, mis últimos 3, 4 años encarcelados, mi hermano y mi sobrino ya tienen como 12, 13 años. Ok. Y en ese tiempo ya estaban en los mismos pasos en los que yo estuve, que me llevaron a la prisión. Mi hermanito me escribía y me mandaba cartas diciéndome, hey, cuando salga vamos a tomar riendas aquí en el barrio, vamos a hacerlos más pesados, vamos a vender drogas, vamos a hacer esto. Y yo voy a seguir tus pasos. Me decía, claro. Me decía, yo voy a seguir tus pasos. Y para mí eso fue mi llamado de cambiar la dirección en la que estoy caminando. Claro, claro, claro. Me llama mucho la atención esto. Efectivamente, eras ejemplo de tu hermano. Y ahorita, antes de entrar al programa me decías, es que a mí me juzgaron porque esculcaron en mis cosas y hallaron símbolos mexicanos que tanto me gustaba, como decías ahorita en la cárcel. Y quiero como unir esta parte que tú me dices con la situación que se está viviendo ahorita en Estados Unidos, que el presidente Trump está sacando mucho indocumentado, mexicano indocumentado, bajo el pretexto de que son delincuentes, de que son violadores, pero en realidad muchos los están sacando por una violación de tránsito, por decir, o cosas muy, muy pequeñitas. Sin embargo, quiero retomar esto para decir que el uso de símbolos, decías tú hace rato, de alguna manera
los malinterpretan Sí. para hacerte miembro de la delincuencia o decir que eres un maleante. Sí. Platícanos cómo está esta situación desde tu punto de vista. Sí, sí, cómo no. Sí, en el 2003 yo estaba en el penal de High Desert en la ciudad de Susanville, California. En ese tiempo ya estaba ahí como 7 años o 6 años por ahí. Y pues lo que pasó es que había una persona que buscó protección de los guardias porque pensaba que su vida corría peligro. Y pues para que uno reciba esa protección de los guardias y los pongan a los que están presos en un espacio donde pues se sienten más seguros, para que uno llegue allí, uno tiene que dar información de las otras personas que están privadas de su libertad. Y esta persona dio información sobre mí y otros personajes que según nosotros éramos los encargados en esa prisión. Y estamos encargados ahí por parte de pandilleros que eran miembros de una pandilla prisionera que le dicen la mafia mexicana. Y pues cuando él dio esa información, los guardias me vinieron a mi celda como a las 3 de la mañana, me sacaron de la celda, me pusieron en el baño y basculearon esculcaron toda mi celda y se llevaron mis libros, se llevaron mis notas y pues todo lo que era papel, mis cartas. Y pues ya como 1 semana, 2 semanas después, me regresan todo y ahí dicen lo que confiscaron. Confiscaron calendarios que mi mamá me mandaba. Calendarios con dibujos dibujos de cultura azteca y de cultura maya, cultura indígena, ¿no? Tenía un periódico, un periódico de una organización en San Diego que se llama el Chicano Mexicano Prison Project, y el logo de ese periódico era la bandera mexicana, el símbolo de la bandera mexicana. El águila. La águila y la serpiente. Claro. Y los guardias dijeron que el águila es un símbolo de la mafia mexicana. Y por yo tener ese periódico, me dijeron que era asociado. Por tener los calendarios que tienen dibujos de la cultura azteca, de cultura maya, que según son símbolos de pandillas, me culparon y asociaron con pandillas mexicanas. Pero aunque ellos dejan entrar estas cosas, mi mamá me las manda. La organización en San Diego, ellos me los mandan y los guardias lo dejan entrar. Ya que yo los recibo y ahora ya que estoy en el ojo de la ley, que según soy un asociado de una pandilla, ahora me quieren acusar con las mismas cosas que ellos dejaron entrar. Claro. Y para mí lo que eso indica es que criminalizan la cultura y bueno, nuestra cultura. Y es lo mismo que está pasando ahora. Dicen que nosotros que venimos de una cultura violenta, que somos todo lo que vendemos drogas, que somos violadores. Pero si uno mira las cifras que existen de los inmigrantes que se van para los Estados Unidos, es menos de 5% de los que cometen los crímenes. La mayoría de personas que cometen crímenes en Estados Unidos son estadounidenses que son nacidos en Estados Unidos. Son ciudadanos, no son los inmigrantes. Los que pagan más impuestos son los que llegan allá sin papeles, indocumentados, pagan impuestos y esto no se reconoce. Esta propaganda tiene, se eleva mucho, es muy, ¿cómo se dice? Provocativa, porque hay mucha gente en los Estados Unidos, pues, por cualquier razón, se han fracasado en su vida y le quieren echar la culpa al inmigrante. El inmigrante siempre es la persona que uno le puede echar sus problemas sociales, cuando en realidad son los políticos que hacen las leyes, que están haciendo todos esos cambios, donde ahora estamos en donde estamos. No es por los inmigrantes. Ellos no tienen ese poder de cambiar las leyes y de cambiar la economía. Y sí tienen el poder de trabajar mucho y colaborar a que sea grande que el país, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos por terminar, Dani, el tiempo se nos está yendo, pero yo sí quisiera que, como este programa llega a muchos migrantes en Estados Unidos, que nos dieras el teléfono o la dirección de si hay alguien interesado en participar en esta asociación o de recibir la educación, ¿dónde sería? ¿A quién hay que llamar? Se pueden contactar conmigo y por mi correo electrónico, que es JAYMURILLO, jmurillo,
a Berkeley, que es BERKELEY.edu o EDU, educación. Ajá. Ahí, por ahí me pueden contactar. Y también estamos haciendo una iniciativa, que ya tengo como 5 años trabajando en esta iniciativa, con un colega que ahora es profesor en la Universidad de Guadalajara, mi colega doctor Ricardo Cepeda. Estamos colaborando en intentar de crear una red de apoyo para personas que están privados de su libertad en los Estados Unidos y que están estudiando y que son deportados a México. Y queremos crear una red de apoyo para que ellos puedan continuar sus estudios. Y para nosotros, Vía internet allá. en internet o aquí en las universidades de México, Okay. y no nomás para personas que estaban privadas de su libertad, sino para estudiantes que están estudiando ahorita en Estados Unidos y que son deportados por cualquier razón, por no tener documentos o lo que sea, también queremos apoyar a ellos. Ujú. Y para nosotros pensamos que esto es se trata de la seguridad pública, porque cuando uno viene acá, deportado sin nada, Sí, nada. es muy fácil caer a lo que se genera muy rápido. Ujú. Es muy fácil llegar a un lugar donde el dinero se genera muy rápido, Claro. pero es cosas que no contribuyen a la seguridad pública del país de México. Y para nosotros, sinceramente, creamos que entre más educación, personas que están privadas de su libertad y ya después de salir, cambian. Y ese cambio es positivo. Como te dije, mi hermano y mi sobrino me querían seguir los pasos y llegar al mismo lugar donde yo estaba encarcelado. Claro. Y ahora, por cambiar mis pasos, mi hermano y mi sobrino también pudieron cambiar su dirección y su vida. Pero tomó un poco de tiempo, pero ahorita mi hermanito es un académico clandestino en la Universidad de California de Berkeley, donde anda haciendo su maestría en políticas públicas. Mira qué interesante, qué bueno, fuiste ejemplo. Sí. Y así se puede ayudar a mucha gente. Y mi sobrino, él desde como de los 8 años siempre andaba cocinando. Y hasta ahora es chef y anda estudiando el arte de culinaria en un colegio comunitario donde yo comencé mi educación. Y luego después de ahí se va a ingresar a la universidad para seguir estudiar comida. Mira, pues qué bueno, qué buen ejemplo, qué bueno que cambiaste tu vida, porque ahora tú estás cambiando la vida de otras gentes. Y por lo que escuchamos con todo esto que se ha multiplicado, ya no solo van a ser cientos, van a ser miles. Sí. Pues para concluir, nada más quisiera que le dieras un mensaje a la población que nos está escuchando, a los jóvenes, a los adultos mexicanos, inclusive hasta las familias, a los padres de familia. Sí, pues el mensaje que les puedo dar es que a los padres y a las madres entiendan que el ejemplo que le dan a sus hijos en la casa, ese es el primer ejemplo educativo, ¿no? Y muchas veces les decimos a los niños las cosas que no deben que hacer, pero no les damos el ejemplo de cómo hacerlas, ¿no? Y para la gente que está emigrando para los Estados Unidos ahorita, pues está pesado, ¿no? Está muy difícil. Pero si se van para allá, pues que se pongan listos y que ya que lleguen ahí, que se enfoquen en contribuir a las comunidades donde van a estar viviendo y que no nomás apoyen a esas comunidades, pero que cuando lleguen allí, que se enfoquen en tener un impacto positivo en sus familias, ¿no? Muchas veces gente se va para allá, como mi papá tuvo mucho éxito, pero lo que le falló es nunca invertimos en todo lo que ganó para poder seguir creciendo en lo que tenemos. Y muchas veces de lo que yo miro, gente va para allá y gana dinero y se enfocan más en las cosas materiales, que ahorrar la trocota, que una troca nueva, ropa nueva, todo esto. El celular carísimo. Y no nos enfocamos en invertir. Tenemos que invertir para el futuro, porque muchas veces lo que tenemos en el momento no nos va a alcanzar para mañana. Es efímero. Sí.
Muy bien, pues muchas gracias, Dani. Muy bonito mensaje que estás dejando a nuestro público que escucha Alquimia TV. Nada más antes de cerrar, quiero leer un poquito de lo que encontré en internet tuyo, Dani, porque me llamó mucho la atención. Estas frases, eres académico ya, activista y experto en educación superior para las personas encarceladas y excarceladas. Además, desarrollas programas educativos, recaudas fondos, creas redes, políticas públicas, desarrollo de liderazgo, estás en la organización comunitaria e investigación, o sea, estás totalmente comprometido en aportar a la sociedad donde vives y a México también. Entonces, ya lo saben, ya dio los teléfonos, ya dio el mail, Sí. ya dio el mail donde buscarlo. Y yo voy a cerrar con esta frase que él puso en sus redes sociales, donde dice que él, Dani, está involucrado totalmente en los sistemas públicos, cárceles, prisiones y universidades, para cultivar una comprensión democrática, y su convicción es defender a quienes la sociedad ha desechado en el olvido, el sistema penitenciario. Cruel, pero es la realidad. Gracias. Acompáñenos la próxima semana. El jueves a las 5 de la tarde tenemos una cita de usted y yo en Tras la Frontera, en la plataforma Alquimia TV. Muchas gracias por habernos acompañado. Si no pudo escuchar este programa, lo invitamos a que lo vea en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Muchas gracias y hasta el jueves. Bye bye.